Bueno, buenas noches para todos. ¿Cómo les ha ido? Buenas noches, profe. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y a usted? Bien, bien. Bueno, hoy sumamos más otra CIPA, pues precisamente ya ahondando en esa unidad 3, ¿no? En la cuestión de aplicación de conjuntos, ¿no? De la teoría de conjuntos. Algunas cuestiones que podemos ir teniendo en cuenta antes de comentarles, pues, algunos puntos que ustedes pueden mirar o que les va a servir precisamente, pues, para la solución de esa guía, ¿no? De esa unidad 3. Bueno, primero que todo, pues, si ustedes han leído en el foro, allí, por ejemplo, se especifica dos cosas, ¿no? Una que es la sustentación y otra que es el video, ¿no? Hay que tener en cuenta que en esta unidad 3, pues ya no son 100 puntos como se venía trabajando, sino que son 150, ¿sí? Entonces, muy seguramente en el caso de la sustentación, pues se dan 80 puntos y 70 puntos vale el trabajo, ¿no? Entonces, ahí es importante pues que ustedes precisamente agenden en una aplicación que se llama Segmore, pues para poder hacer esa sustentación, ¿no? Ahí ustedes pueden leer un poco más y pues mirarán algunos detalles precisamente en ese foro, ¿no? Bueno, si ustedes, por ejemplo, no quieren sustentar y quieren hacer el video, entonces, pues ese video ya no vale 80 puntos, sino que vale 40 puntos. O sea que lo máximo que se pueden sacar en esta unidad 3, pues contando precisamente el trabajo, pues van a ser 110 puntos, ¿no? 70 y 40, ¿no? Entonces, por eso yo les comento que es tan importante precisamente, pues esa sustentación, ¿no? Pues para obtener el máximo, ¿no? Eh, Hay que tener en cuenta también que todas esas sustentaciones se van a hacer por Skype, ¿no? Entonces, si no tienen pues alguna cuenta, pues tienen que abrirla, ¿no? Abrir esa cuenta de Skype, ¿no? Eso hay que tener precisamente en cuenta en esta parte, ¿no? Esta unidad 3 que es como el diferenciador, ¿no? La parte diferente de esas otras unidades. Sobre todo porque en la sustentación, pues es en vivo y en directo, ¿no? O sea, conversando, pues cualquier punto, ¿no? De esa guía que ustedes han hecho, ¿no? En esa cuestión. Hay que tener en cuenta también que hay unos límites, ¿no? Hay unas fechas específicas, ¿no? Por ejemplo, hasta el 5 de junio se retroalimenta, ¿no? O sea, ustedes pueden seguir haciendo la parte del foro y yo muy seguramente pues retroalimentaré, pero hasta el 5 de junio. Si ustedes vieron la unidad 3 va hasta el 26, ¿no? Casi. Ya después, netamente, pues son sustentaciones y pues se deja de retroalimentar, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Porque solamente tenemos creo que ustedes tendrían más o menos unas 3 semanas, ¿sí? A partir de ayer, ¿no? Del 16 de mayo, ¿no? Para hacer esa cuestión, si quieren, pues, esa retroalimentación. Bueno, no sé si ya han leído un poco sobre la guía, si tienen alguna duda antes de empezar. Profe, yo qué pena, no alcancé a escuchar la sustentación, ¿cómo se programa? En el Segmore, hay una aplicación que se llama Segmore. Entonces, ahí ustedes la descargan, pues hacen toda la parte. De hecho, allí en el mismo foro hay un video de cómo agendar. Ahí lo pueden revisar. Y pues ustedes miran, por lo general yo coloqué horarios de 7 a 10 de la noche, ¿sí? Más que todo. Y el sábado también hay unos horarios específicos. Eh, Ahí pueden mirar precisamente en ese video cómo se agenda y en esa aplicación precisamente pues tienen que agendar, ¿no? Porque no es una cuestión de que ustedes me digan que yo quiero tal día, porque pues ahí lo que vale es precisamente la agenda, ¿no? Ese agendamiento.
Pues incluso para tener un Profe, control, ¿no? Dime. Listo, profe, gracias. está habilitado desde ya porque ahorita antes de la clase yo me metí pues a esa aplicación, pero no me aparecía, o sea, no me aparecía para agendar, aparecían como los horarios, pero no en qué lugar darle para agendar. Pues igual me iba a agendar, solo Sí se cómo era. puede. No, sí se puede. Lo que pasa es que tienes que tener en cuenta que las sustentaciones van desde el 6, ¿no? Si tú vas a agendar, por ejemplo, estos días, pues muy seguramente no te deja. O sea, tendrías que No, sí. agendar, pero después del 6, porque de hecho ya hay gente que ha agendado. Ah, vale. No, yo no iba a agendar, sino que quería ver cómo era, cómo funcionaba. Ujú. Sí, entonces, pues pueden mirar el video, como les digo, si ya se presenta inconvenientes, entonces pues ya miramos a ver, antes de empezar esas sustentaciones, ¿no? A ver cómo hacemos para que no tengan problemas. Bueno, muchachos, entonces voy a comenzar con esta parte de lo que es, pues, esta unidad 3, ¿no? Algunas cuestiones que podemos ir teniendo en cuenta. Instructor, qué pena lo interrumpo. Es que acabé de conectarme. ¿La sustentación es con usted o con otro tutor? Sí, claro. No, con el tutor encargado. Ok, gracias. Bueno, entonces, como les comentaba, en esta unidad 3, precisamente, pues vamos a hablar sobre esa aplicación de la teoría de conjuntos, ¿no? Entonces, obviamente hay que tener en cuenta ciertas cosas muy específicas, ¿no? Entonces, continuando, pues precisamente con algunos ejemplos muy parecidos a los de la guía, ¿no? Por ejemplo, en este primer punto tenemos ese conjunto A, ¿no? Que dice que precisamente son los X que pertenecen a los enteros, tal que X es un número impar y X está entre menos 9 y 0. Entonces, precisamente, él me está diciendo que lo tengo que determinar por extensión. Hay que mirar también el cardinal. ¿Y qué clase de conjunto es, no? Si es finito, si es infinito o es unitario. Bueno, entonces, para esto, antes de esto, hay que saber lo siguiente. Bueno, en este aspecto, a ver si yo puedo rayar. Ah, bueno. En este aspecto, si ustedes ven este conjunto A que tenemos aquí, precisamente está dado por comprensión. ¿Sí? Hay tres formas de representar un conjunto. Entonces, uno puede ser por comprensión, otro puede ser por extensión y otro precisamente va a ser por diagramas de Venn. No sé si ustedes han visto sobre los diagramas de Venn, que son pues de hecho los más característicos, ¿no? En toda esta parte, ¿no? Entonces, estas son las tres representaciones de lo que es un conjunto, ¿no? De lo que es ese conjunto precisamente, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza, por ejemplo, el conjunto por comprensión? Pues esto, ¿no? Que se da mediante pues una propiedad, ¿no? En este caso, ustedes están viendo que la propiedad es que precisamente ese X es un número impar, ¿sí? Por extensión, sencillamente por extensión, yo listo los elementos que están en ese conjunto, ¿sí? Entonces yo puedo decir que el conjunto A serían entonces 3, 5 y 7, ¿no? Por ejemplo. Bueno, y 9, por ejemplo, ¿sí? Ahí es cuando yo hablo de que estoy representando ese mismo conjunto A, pero por extensión, ¿no? Entonces ya sabemos que aquí como lo tengo en este primer ejercicio, lo estoy representando por comprensión. De esta forma yo lo represento por extensión y también puedo representar precisamente con un diagrama de Venn, ¿no? Que ya sabemos que, por ejemplo, puedo colocar así, decir que este es el conjunto A y aquí pues van a pertenecer precisamente estos elementos, ¿sí? 3, 5, 7 y 9. Bueno, ¿hasta allí todo bien? Sí, señor. Bueno, entonces hay que tener en cuenta, bueno, miremos esta parte aquí, yo de una vez copio acá porque necesito borrar.
A ver, un momentico. Lloro aquí. Ujú. A ver. Bueno. Listo. Y aquí copio. Listo. Bueno, entonces tenemos esta parte, ¿no? Ya estamos diciendo pues que precisamente X son elementos precisamente que son enteros, ¿no? Eso es lo que está diciendo precisamente esto de aquí, ¿no? Que son unos elementos que pertenecen a los números enteros. ¿Qué son los números enteros? Los números enteros pues van a ser, por ejemplo, los negativos, -3, -2, -1, el 0 también es un entero, y también los positivos, ¿sí? Pero no solamente va de entre -3 y 3, ¿no? Sino que esto incluso sigue, ¿no? Tanto aquí a la derecha como acá a la izquierda, ¿no? Por eso es que uno dice que esto va hacia más infinito para este lado y hacia menos infinito para este lado, ¿sí? Entonces, precisamente, pues él está tomando números enteros, es lo que está diciendo, que es un X, precisamente, que es un número entero. Pero empieza a acotar, ¿no? Porque aparte de que no es un número entero, dice que es un número impar. ¿Cuáles son los elementos o cuáles son los números impares, por ejemplo? Pues van a ser de la forma 1, 3, 5, 7, ¿sí? 9, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, ahí también podría decir que son infinitos, ¿no? O sea, son infinitos números impares, ¿no? Esos son los elementos que yo podría tener en cuenta cuando yo digo que X es un número impar, ¿no? Pero además de eso, está diciendo que no considere sino los que están entre -9 y 0, tomando en este caso el -9, ¿sí? Bueno, aquí también podría hablar de los negativos, ¿no? Podría yo decir 0, -1, -3, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué pasa con esto? Entonces, dice que son los números impares, pero los X entre -9 y 0, ¿no? Entonces, -9 pues es un número impar, ¿no? -7 también, ¿no? -5 también, -3 y -1, ¿no? Entonces, esto sería la lista precisamente de lo que me está diciendo este conjunto por comprensión y sencillamente esta lista ya sabemos que es un conjunto por extensión. O sea, es el mismo conjunto pero con dos representaciones diferentes, ¿no? Una por comprensión y otra por extensión. ¿Sí? Entonces, por eso yo les decía que uno, pues, sencillamente uno lista los elementos de ese conjunto, ¿no? ¿Hasta allí todo bien? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, en este caso, pues también yo podría decir, si la guía precisamente me pide por diagramas de Venn, pues sencillamente yo puedo decir que es un diagrama pues de este estilo, ¿no? O sea, puedo decir que aquí los elementos que van a pertenecer a este conjunto A, pues van a ser -9, -7, -5, -3 y -1, ¿no? Serían esos elementos que tenemos allí, ¿no? Bueno, me están preguntando además de eso, me preguntan entonces, bueno, determinar por extensión el conjunto seleccionado, hallar el cardinal de un conjunto. ¿Qué es eso el cardinal de un conjunto? El cardinal de un conjunto es el número de elementos que tiene ese conjunto. Y eso es lo que hay que tener en cuenta precisamente para hallar ese cardinal. ¿Cómo puedo representar el cardinal? Entonces, uno puede decir, el cardinal de A, sea RD, ¿sí? El cardinal del conjunto A es igual al número de elementos que tiene ese conjunto. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto A? 5. Ajá.
Entonces tendría 5. ¿Sí? Ese va a ser el cardinal, ¿no? Bueno, ¿qué más está pidiendo aquí? Está pidiendo entonces identificar qué clase de conjunto es finito, infinito o unitario, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre un conjunto infinito, uno finito y uno unitario, ¿no? Por ejemplo, este conjunto Z, cuando yo dije que esto incluso va hacia más infinito, o sea, pues no, cuando yo hablo de más infinito es que puede coger elementos incluso muchos más grandes, pero no, parece ser que nunca se acaba, ¿sí? Lo mismo pasa acá cuando digo menos infinito, ¿sí? O sea, va a tomar todos los elementos que son negativos también. Entonces, es cuando yo digo que es un conjunto infinito, ¿sí? Este Z precisamente sería un conjunto infinito. Si, por ejemplo, yo represento este así, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, y le coloco estos 3 puntos suspensivos aquí, pues también estaría diciendo que se trata de un conjunto infinito, ¿no? Porque estoy diciendo que ellos siguen, ¿no? En ese aspecto, ¿no? ¿Qué es un conjunto finito? Pues un conjunto finito precisamente es este conjunto A, ¿no? Pues que tiene unos elementos específicos, ¿no? En este caso solamente esos 5 elementos, ¿no? Y el conjunto unitario es cuando solamente tengo un conjunto un conjunto que solamente tiene un solo elemento. Entonces, por ejemplo, así. ¿Sí? Si tiene así, como un solo elemento, pues yo puedo decir que este es un conjunto unitario, ¿no? Un conjunto unitario. ¿Listo? Entonces, en nuestro caso, ¿el conjunto qué es? ¿Finito, infinito o unitario? En este conjunto A, ¿no? Entonces sería finito, ¿no? Finito, finito. El conjunto A sería finito, ¿no? Porque solamente tiene 5 elementos, de hecho, ¿no? O sea que en ese caso, si el cardinal incluso se puede contar, pues obviamente yo puedo decir que pues es finito, ¿no? En el caso de los conjuntos infinitos no hay un cardinal como tal, ¿no? Porque como yo les digo, pues obviamente hay muchísimos elementos en ese conjunto infinito, ¿no? Entonces yo puedo decir que el cardinal, por ejemplo, de los números, bueno, eso ya metiéndome un poquito más allá, el cardinal, por ejemplo, de los números reales es Alex sub 0, por ejemplo, o Alex sub 1. Pero bueno, eso ya es otra cuestión, ¿no? En torno, pues, a esos conjuntos infinitos. En nuestro caso, pues, solamente tenemos ese conjunto A que está encabezado por 5 elementos y el cardinal de A, pues, precisamente, como ya dijimos, es 5. Y eso hace, pues, que en cierta manera yo diga que ese conjunto A es finito, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría entonces con este otro conjunto? Dice aquí, los x que pertenecen a los enteros, tal que x es número par y x está entre 3 y 5. Entonces, tenemos esto aquí. ¿Cuál sería el conjunto por extensión? ¿Cómo lo construiríamos? ¿Ustedes qué dirían? Paréntesis, 4 paréntesis. Exacto, ¿no? Porque me está diciendo que son los elementos que están entre 3 y 5 y además que es un número par, ¿no? Los números pares precisamente van a ser 2, 4, 6, 8, 10, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, si yo estoy tomando los positivos, ¿no? En este aspecto, ¿no? Además de eso me dice que son los X entre 3 y 5, pero ¿qué pasa? Que miren que en el caso anterior había un menor igual aquí, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un menor igual aquí, estaría diciendo pues que está incluyendo también este elemento, ¿sí? En elemento 3. Pero como solamente tengo menor que, así, entonces está diciendo que no está tomando este elemento, ¿sí? Acá también. No está tomando ese elemento. Entonces, solamente el elemento que va a estar entre 3 y 5, que es par, pues va a ser 4, ¿sí? ¿Cuál sería el cardinal de ese conjunto B?
1, exactamente. ¿Y cómo sería? ¿Finito, infinito o unitario? Unitario. Unitario. Entonces sería unitario porque solamente tiene un elemento. ¿Listo? Entonces, eso se podría hacer pues para esos dos ejemplos, ¿no? Allí hay que saber precisamente cómo leer ese conjunto por comprensión, ¿no? Esto que nos están dando, ¿no? Ya sabemos que esta es una representación del conjunto por comprensión y esta es una representación del mismo conjunto pero por extensión, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, señor. Bueno, eso en torno a ese primer punto, ¿no? A ese primer punto. Bueno, sigamos entonces con el segundo punto. Tenemos esto, ¿no? Estas igualdades que tenemos aquí, ¿no? Entonces dice, sobre los diagramas de Venn-Euler de cada uno de los lados de la igualdad, según la operación de conjuntos, plantean el argumento, determine y argumente si se cumple o no la igualdad entre las operaciones de acuerdo con las regiones sombreadas en los diagramas de Venn-Euler. Entonces, sencillamente lo que yo tengo que mirar es que precisamente, pues, se verifique la igualdad, pues si se da, ¿no? O sea, no siempre, pues, se tiene que dar, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no se dé esta igualdad aquí, ¿no? En esta parte, ¿no? En esta parte de allí, ¿no? Entonces, ¿cómo haría esto? Por ejemplo, en este primer caso, pues yo tengo B unido A, intersectado C complemento. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Pues, ¿qué es la unión? ¿Qué es la intersección? ¿Y qué es el complemento, no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es la unión? Pues precisamente va a ser la reunión de todos los elementos de B y de A, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo lo escribo por comprensión? ¿Cómo puedo escribir esa unión por comprensión? Entonces va a ser A unido B o B unido A, que sería lo mismo, son los X tales que X está en A o X está en B. Esta es una representación de la unión, pero por comprensión. ¿Listo? ¿Qué es lo que tengo que también tener en cuenta? Además de eso, la intersección, ¿no? La intersección, por ejemplo, de A intersectado B. ¿Qué es lo más característico de la intersección? Que son los elementos que son comunes a A y a B, ¿no? Entonces, son los X tales que X está en A y X está en B. Esta es la representación de la intersección por comprensión. Y en el caso del complemento, este C complemento, pues van a ser los X tales que X está en U, siendo U precisamente ese conjunto universal, y X no está en C, ¿no? ¿Sí? Los que están en U y no están en C, ¿no? Ese sería el complemento. Esto también se puede escribir así, ¿no? Como U menos C, como una diferencia, ¿no? Como esta diferencia de aquí, ¿no? ¿Listo? Bueno, la diferencia, de hecho, ¿no? La diferencia también es importante aquí. A menos B, pues van a ser los X tales que X está en A y X no está en B. ¿Sí? Todos estos son representaciones precisamente por comprensión, ¿no? Entonces, para hacer esta primera parte, esto de aquí, pues ustedes se pueden ayudar del Paint, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el Paint, yo lo podría hacer así. Tengo, bueno, tendría tres conjuntos, ¿no? A, B y C, ¿no? Entonces, bueno, los puedo colocar así, ¿no? Aquí sería, este sería B, este sería C. ¿Listo? Tenemos eso de allí y esta va a ser la representación precisamente del conjunto universal. Entonces, aquí ustedes pueden ir etiquetando esto, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con etiquetar? Por ejemplo, este va a ser el conjunto A, el que está aquí. Este va a ser el conjunto B y este es el conjunto C y este va a ser el conjunto U, ¿no? Entonces, a ver si lo puedo
Etiquetar. A ver esta parte. Entonces, por ejemplo, aquí le podemos colocar B, ¿sí? A este le podemos colocar, a este de acá le podemos colocar A, ¿sí? Y a este le podemos colocar C, ¿no? A este de acá. A eso me refiero precisamente cuando yo digo etiquetar. Y este pues va a ser el U, ¿no? Este de acá. Este va a ser el conjunto U, que es el conjunto universal, obviamente, ¿no? Entonces, me están preguntando es B unido A, ¿cierto? B unido A. B unido A intersectado C complemento, ¿no? Entonces, ¿quién sería B unido A? ¿Cómo lo representaría? Entonces va a ser, bueno, coloquémosle aquí. Cambiémosle de color. Hagámosle más bien este de aquí. Entonces, va a ser la unión de B y A, ¿no? Entonces va a ser este conjunto, esta parte de aquí, esta parte de aquí, esta parte de aquí, y esta parte de aquí, y esta parte de aquí, ¿no? Esa va a ser la unión, ¿no? ¿Cierto? ¿Cómo sería el complemento? El C complemento, ¿cómo lo representarían ustedes? A ver si lo puedo sacar acá. Entonces, aquí tenemos esto, esta parte sería entonces B, ya sabemos, y este va a ser C. ¿Sí? Con el conjunto universal. ¿Sí? ¿Quién sería ese complemento? ¿Cómo lo dibujaría? Según eso. Que es lo que ya les acaba de comentar. ¿Cómo lo podría representar? Bueno, está diciendo que son los X que están en U y no están en C, ¿no? Entonces, precisamente van a ser los elementos que están en U. ¿Los de la mitad? ¿Cómo? ¿Los de la mitad? No. Serían todos los elementos que están en U, o sea, los elementos que están en el conjunto universal y no están en C, ¿no? Entonces, muy seguramente va a ser todo esto, ¿sí? Junto con esto. Bueno, esa parte no, ¿no? Porque ahí sería C, ¿no? Sería así, ¿no? Todavía sí. Ajá, quedaría así, ¿no? Porque ahí sería, eso que está en blanco sería C, ¿no? Todo eso sería C. Entonces, ese va a ser el C complemento, ¿sí? Ahora, ¿qué dice además de eso? Además de eso, pues tengo que intersectarlos, ¿no? Ahí dice que tengo que intersectar esa unión con ese complemento. ¿Cuál sería la intersección? La partecita de la mitad que está hacia arriba. Entonces, solamente sería esto de aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, en resumidas cuentas, esto sería así, ¿no? Sería así. Entonces, tenemos este conjunto, tenemos este otro conjunto B y el otro conjunto. Ay. Este otro conjunto con el universal, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que tengo en esa primera parte? A ver, un momento. Listo, entonces tengo esto y solamente me va a quedar esta partecita de aquí, ¿no? Sería esa parte, ¿no? Esa sería la primera parte, ¿no? La primera parte. Bueno,
¿qué pasaría con entonces la otra parte? La de C intersectado B unido a. C intersectado B unido a. Entonces, podemos mirar esta parte aquí, a ver. De una vez, aquí mismo. Borrémosle por aquí. Borrémosle acá. Y me están preguntando cuál es C intersectado B. Para ustedes, ¿cuál sería C intersectado B? Toda la partecita de la mitad. Ajá, Esté tanto en C y en Donde B. está A y B. los elementos que están en B y en No, C, ¿no? arribita, el de al lado. Entonces, esta sería esta parte, ¿no? ¿Sí? La No, no intersección. haría solamente lo de la mitad, porque ese Porque aquí también aquí también está mezclando, en esta parte de aquí, también estaría mezclando elementos de A, ¿no? y de C. Y de C, No haría la de arriba, y de B, ¿no? porque ahí estarían los tres. Esto de aquí, esta parte de aquí, sería la triple intersección de A, B y C. ¿Sí? Sí, pero no están pidiendo Esta parte de aquí, solamente sería la intersección de A y de B. Sí. Y necesitamos es la intersección de B y C, que vendría siendo Ok. esta parte amarilla. Entendí A y B. Sí, entonces sería esta parte, ¿no? Lo que tenemos acá, ¿no? C intersectado B, ¿no? O B intersectado C, ¿no? La misma cosa. Bueno, además de eso, pues vamos a unirle A. Vamos a unirle A. Entonces, esto me quedará, entonces, toda esta parte de A, ¿no? Sería toda esta parte de A. Entonces me quedaría toda esta parte de aquí, ¿no? Esta parte, esa parte que sería A, ¿no? ¿Sí? Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué me quedaría? Me quedaría todo esto que está en rojo, esto en rojo, más lo que está aquí en amarillo, ¿no? ¿Sí? Entonces, la parte derecha me está dando esto que tenemos acá arriba, la parte izquierda me está dando esto que tenemos acá abajo, ¿no? ¿Es igual o es diferente? Es diferente. Es diferente. Ajá, entonces es diferente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en ese caso, pues no se está cumpliendo la igualdad, ¿sí? O sea, esta igualdad de aquí no se está cumpliendo. ¿Listo? Esa es la forma precisamente de verificar lo que está diciendo aquí, ¿no? Si cumple o no la igualdad entre las operaciones, ¿no? ¿Listo? Y además de eso, pues yo estoy precisamente sombreando, ¿no? Así como hemos hecho en ese paint, ¿no? ¿Cuál es la idea que ustedes vayan colocando? Pues precisamente todos estos pasos, ¿no? Pues colocar, por ejemplo, A unido B, ¿sí? Después de complemento, todo ese desarrollo, ¿no? Profe, una pregunta. Ujú, dime. Y si llegado al caso, si llega a cumplir que son iguales, ¿cómo argumenta uno ahí? ¿Simplemente pone son iguales porque las áreas sombradas son las mismas o cómo argumenta uno? Sí, claro, porque se supone que si me hubieran dado igual, pues yo digo que precisamente pues las áreas sombreadas son las mismas, ¿no? O sea, esa es la argumentación, ¿no? Mediante lo que uno hace, el paso a paso que les acabo de comentar. ¿Sí? Ah, listo, profe. Gracias. Bueno, miremos entonces este segundo, a ver. Me dice A intersectado B, intersectado C. ¿Sí? Lo que estamos viendo aquí en este B. Entonces, les acabo de decir que la triple intersección sería esta partecita de aquí, ¿no? ¿Sí? Sería esa parte, ¿no? Esa sería la parte izquierda. ¿Qué pasaría entonces con la otra parte? A intersectado B, intersectado C complemento. ¿Cuál sería? La parte de afuera, la parte universal, pero la de afuera, la que no están las bolitas.
O serían Creo. las tres, la partecita de la mitad de las tres. ¿Cuál esta? Esa, la del Cuadrado lado y la del otro lado. Las dos ¿O de al lado. esta? ¿Cuál esta? Sí, esa, la que sigue, las tres. Y la ¿Estas otra. tres? ¿Así? No, la de arriba no. Ah, así, dices tú. Esa. Sí. Entonces miremos. Me están diciendo entonces que podemos hacerlo pues paso a paso, ¿no? Entonces miremos A intersectado B primero. ¿Quién sería A intersectado B aquí? Pues este, ¿no? Este pedacito de aquí, ¿no? ¿Listo? ¿Quién sería el C complemento? Porque aquí también me está diciendo que sería C complemento, ¿no? Que tengo que después intersectarlo con C complemento. El C complemento ya lo hicimos, ¿no? Que sería pues toda esta parte de aquí más esto, uy, esto de acá, ¿no? Esto de aquí, ¿no? ¿Cierto? Y después dice que lo tengo que intersectar. ¿Sí? Entonces, cuando intersecto este resultado que tenemos aquí a la derecha con esto que está acá en amarillo, ¿cuál sería el resultado? Si yo lo quiero intersectar. ¿Cuál sería el El resultado? cuadrito rojo, ¿Cómo? el mismo que está pintadito como el cuadrito rojo, como la bolita roja, porque es intersección, ¿no? Ajá. Entonces la intersección de A, B y el complemento de C, pues solamente sería este, ¿no? Sí, sí, Sería es donde esto. Ajá, que sería ese de allí, ¿no? Lo que yo estoy colocando, ¿no? Entonces tengan en cuenta que todo lo que yo estoy dibujando allí o que estoy rellenando, obviamente son elementos, ¿no? Digamos que son puntos que están allí, ¿no? Entonces obviamente cuando yo hablo de comprensión, digo los elementos que están en A o están en B, por ejemplo, si hablo de la unión. O si la intersección X está en A y X está en B, lo que acaba de colocar, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué tengo? Esta parte izquierda que ya le hicimos y la parte derecha me da esto, ¿no? Lo que está arriba solamente, ¿no? Entonces, ¿es igual o es diferente? Es diferente. Es diferente. Entonces, en ese otro caso, tampoco se cumple esa igualdad. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen que mirar y precisamente, pues, pensar, ustedes pueden echarle cabeza, precisamente, pues, aquí con esta ayuda de este programa de Paint, ¿no? O sea, lo más básico, ¿no? En cierta manera. Y que todo computador tiene, ¿no? ¿Hasta allí alguna pregunta? Qué pena, profe, que es que yo acabé de ingresar y ando perdido en la explicación. Sí, Profe, pues estamos... Dime. cuando se dice A intersección de B, ¿es solo el puntico verde que demuestra allí en el cuadro de la derecha? Sí, la intersección de A y de B, aquí miren que yo estoy diciendo, ¿no? Estoy etiquetando primeramente los conjuntos, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, lo mismo tendría que hacer acá en estos conjuntos, o cada conjunto pues que yo vaya haciendo, ¿no? Cada diagrama, Sino ¿no? que a lo que voy es, por ejemplo, el puntico que está ahí debajo del verde, ese no iría ahí como intersección. Ese. Lo que pasa es que, no, porque en este caso también está mezclando. Lo que pasa es que este que está aquí, este que está aquí, precisamente estaría mezclando los tres conjuntos. Tres ¿Sí? conjuntos. Ah, o sea, A intersección de B sería solo el verde. Ajá, A intersectado B sería solamente el verde. Este de rojo sería la intersección de los tres. Este que yo voy a colocar en amarillo solamente sería A intersectado C. ¿Sí? Ajá. Y este que voy a colocar aquí con morado es B intersectado C. Cuando es en unión A unión B, sería como las 12 milunas. Entonces, A unión B, en este caso, pues va a ser este conjunto, pero obviamente también esta parte y todas estas partecitas de aquí, porque estos también son elementos de A y de B. Ah, coge las dos bolas. Ajá.
Listo, Entonces, profe. por eso yo les digo que toca pensar allí, ustedes pueden ir mirando, ¿no? Sabiendo incluso la definición, ¿no? La definición se las acaba de colocar por acá, ¿no? Estas son las definiciones por comprensión de la unión, de la intersección, del complemento y de la diferencia, que son las más principales, ¿no? Instructor, lo que yo entiendo es cuando, digamos, en el caso anterior de la pregunta del compañero, que A unión B, no importa que esté en intersección C, pero incluye en unión. Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí en la unión, como estamos viendo este conjunto por comprensión, ¿qué dice esto? En resumidas cuentas dice que es un elemento que está en A o que está en B o en ambos. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo así, precisamente, pues obviamente yo tengo que coger esta intersección, esto de aquí. ¿Sí? Por eso uno cuando coloca A unión B, por ejemplo así, uno no coloca solamente, a ver un momento. Bueno, entonces, a ver. Bueno, cuando uno dice A unión B, uno no coloca solamente este pedazo y este pedazo, ¿no? ¿Sí? Sino que uno también tiene que considerar esa intersección. ¿Listo? Entonces, por eso uno dice, la unión de los dos sería todo esto de aquí. ¿Listo? No sé si te quedó en claro. ¿Te quedó claro? Sí, solo tenía la duda que cuando dice A unión B, si no importa que tomemos algo de intersección C, pero ya me quedó claro. Exacto. Entonces, eso es lo que ustedes pueden hacer en ese segundo punto, ¿no? Y lo que hay que tener en cuenta precisamente para hacer ese segundo punto. Bueno, voy a explicarles el último punto, después miramos un poco el cuarto punto, porque el cuarto punto hay que echarle un poquito más de cabeza. Yo creo que sería ya para dentro de 8 días. Porque precisamente este puntico de aquí, pues tiene algunas cuestiones, ¿no? Que hay que también mirar así con detalle. Entonces, este es el tercer punto. Tenemos entonces estos tres elementos, ¿no? Estos tres conjuntos, ¿no? Que tienen esos elementos allí como ustedes pueden ver. Me están pidiendo entonces, me piden que tengo que sacar todo esto. Esto de aquí. Entonces, coloquémosle por aquí. Me están pidiendo esto, ¿no? Entonces me dice, A unión B complemento, este triangulito, de una vez les voy comentando. Este triangulito de aquí es lo que se llama diferencia simétrica. ¿Listo? Y tiene algunas formas de ver esa parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso particular, por comprensión, pues yo lo puedo ver así. Los X tales que X están en A o así, con este cosito, X que está en C. ¿Cuál es la diferencia? Que si ustedes ven, por ejemplo, en la unión, cuando estábamos hablando hace un momento, yo estaba considerando la intersección, ¿sí? También. Pero esa diferencia simétrica lo que hace es que considera la unión, pero está quitando la intersección. ¿Listo? Por eso aquí se dice, los X que están en A, O, pero esta O que está aquí con este símbolo es una O exclusiva. ¿Sí? Los X que están en A o los X que están en C. Otra forma de representar esta diferencia simétrica. Pues van a ser, bueno, no los quedemos así. Sería entonces la unión, como lo acaba de decir, la unión de A y de C, menos la intersección de esos dos conjuntos A y C. ¿Qué es lo que acaba de decir, no? O sea, considero la unión, pero le quito la intersección en la diferencia simétrica.
Caso En- contrario, en la unión. ¿Cómo? En sí que los que están en los dos, pero no en ambos. Ajá. Ya, Sí, porque como yo les decía, en la unión sí yo decía que estén en los dos conjuntos, pero también tengo que considerar la intersección. Por eso uno coloca allí la intersección también implícitamente cuando uno y dos conjuntos, ¿sí? Pero en el caso de la diferencia simétrica, uno lo que hace es la unión, pero le quita también la intersección. Entonces solamente va a quedar los elementos que están como por fuera, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas tenemos esto, ¿no? A unión B, complemento, ¿no? Entonces, ustedes me van a ayudar aquí. ¿Quién sería primero que todo A unión B? 9, 4, 1, 2, 3 y 6. 5 y 6. 9, 1, 4, 2, 6 y 5, pongámosle. Tenemos 2, 4, 6 elementos, ¿no? 2, 4, 6. ¿Quién sería entonces A unión B complemento? ¿1 y 2, no, profe? ¿Cómo? 1 y 2. 1 y 2. 3 y 7. Ajá, sería 3 y 7. ¿Por qué es 3 y 7? Porque son los elementos que están en el conjunto universal, pero no están en la unión. ¿Sí? En esta unión, ¿no? ¿Y cuáles son los únicos elementos que le faltarían precisamente para que se convierta en el conjunto universal? Pues estos elementos, 3 y 7. 3 y 7. ¿Sí? El que está por fuera de todo eso, ¿no? 3 y 7. ¿Sí la vieron o...? ¿Sí? Bueno, digamos, eso sería... ¿Cómo? es como decir el negativo entre A unión B. Ujú. Entonces siempre el complemento es los elementos que les faltan incluso para hacer el conjunto universal, ¿no? ¿Cuál es el conjunto universal? El conjunto universal precisamente va a ser, pues va a ser 9, 1, 4, 2, 6, 5, 3 y 7. ¿Sí? Van a ser todos esos elementos que vemos allí. Entonces, ¿cuáles son los elementos que le hacen falta a esa unión, a esta unión de aquí, para convertirse en el conjunto universal? Pues solamente 3 y 7, ¿no? Por eso sé que A unión B complemento, pues es 3 y 7. Bueno, segundo caso, A diferencia simétrica de C con menos B, ¿no? Menos B. Listo. Primero que todo, ¿quién es la diferencia simétrica? Ya les muestro. ¿Cuál sería la diferencia simétrica? 3, 5, 9, 1. Exactamente. Entonces sería 3, 5, 9 y 1. Esa va a ser la diferencia simétrica. Ya lo acabé de decir, ¿no? La unión menos la intersección, ¿no? ¿Listo? Y me faltaría entonces a estos elementos que tenemos aquí en esta diferencia quitarle B, ¿no? Entonces, ¿quién sería el conjunto B? Pongámosle por aquí. El conjunto B pues va a ser 1, 6, 2 y 5, ¿no? 1, 6, 2 y 5. Entonces, si yo me remito incluso a la diferencia como la entendíamos, como les comenté anteriormente, pues van a ser los elementos que están en esta diferencia simétrica y no están en B. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les comenté la diferencia? ¿Cómo era? Por acá arriba. Acá la tenemos, ¿no? ¿Sí? Aquí la tenemos. Entonces sería los elementos que están en esa diferencia simétrica y no están en B. ¿Cuáles serían? 3 y 9. 3 y 9. Exacto. Entonces sería A diferencia simétrica de C menos B va a ser igual entonces a 3 y 9 solamente. ¿Listo? Profe, ¿qué pena? ¿Me podemos hacer un momentico los conjuntos para mirar la diferencia simétrica? Es que me perdí un momentico allí. ¿Me puede mostrar, porfa? ¿Allí? Ay, la unión de la intersección. 9, 1, 5 y 3. Ah, ya, listo, ya.
Esa sería esa parte. Ya había perdido, pero ya. Listo. Bueno, B unido C, bueno, el tercer paso, el tercer caso, B unido C menos A. Entonces sería B unido C menos A. ¿Quién sería B unido C? B unido C. 1, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 5 y 6. 1, 4, 2, 3, 5. Ah, Perdón, hice con A, lo hice con A. 1, 6, 2, 5, 3 y 4. Del 1 al 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, sería 1, 2, 3. Allí el problema es con ese 4, ¿no? Porque es que 4 está en A, ¿no? Pero se quita después. Bueno, ahí en ese caso, ¿no? Pero yo les pregunto, ¿cuál sería la unión? Es la unión de B y C del 1 al 6. Son pues, según la explicación de ahora ratico. Ajá. Bueno, ahí la cuestión que yo les digo es que allí hay un problema, es que de pronto A, ese 4 está en A, ¿no? Como estamos hablando de B unido C, bueno, que 4 también pertenecería a C, ¿no? Bueno, digamos que sí. A ver. Entonces, esto me quedaría 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Y vamos a quitarle entonces el conjunto A. El conjunto A, coloquémosle por aquí, este conjunto A, entonces estaría 9, 1, 4, 2, ¿no? 9, 1, 4 y 2, ¿no? Listo. Me estaban diciendo otra vez, diferencia, ¿no? Esa sería la diferencia, ¿no? No es la diferencia simétrica, sino la diferencia solamente. Entonces, los elementos que están en la unión y no están en A. 3, 5, ¿Cuál 6. Ajá. 2, 3, 6. Entonces sería 3, 5 y 6, ¿no? Profe, perdona una pregunta. ¿Esto se puede resolver en GeoGebra? ¿En qué sentido? ¿Que te den de una vez los conjuntos? No, no sé, por preguntar. O sea, si GeoGebra resuelve este tipo de conjuntos o esto no lo resuelve GeoGebra. Este tipo de conjuntos, o sea, como tal, así como lo estoy haciendo, no tanto. De pronto se puede colocar así algo como hicimos en Paint, ¿sí? Habría que mirar precisamente estas diferencias, estas uniones, ¿no? Por lo general en GeoGebra no sale como tal así el resultado, pues que yo sepa, ¿no? Ok, gracias. Bueno, ese sería el tercer caso y el cuarto caso entonces sería B intersectado A menos C, ¿no? Entonces sería B intersectado A menos C. Entonces, otra vez la pregunta, ¿quién sería A menos C? ¿Quién sería A menos C? 9 y 1. Ajá. Exacto, ¿no? Sería 9 y 1. Sería 9 y 1. Y coloquémosle por aquí el B, que por aquí lo coloqué. El conjunto es 1, 6, 2 y 5, ¿no? 1, 6, 2 y 5. Entonces, ¿cuál sería la intersección de B con esa diferencia? 1. 1. Exacto. Muy bien. Listo. Eso es lo que se puede hacer aquí en este tercer ejercicio, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? Tutor, yo no he leído toda la guía, pero mi pregunta es, ¿como tal la respuesta sería la última o tendríamos que hacer todo el desarrollo en el desarrollo pues, de la actividad? No, en este caso hay que hacer cada una de ellas, ¿no? Cada uno de los punticos que están allí hay que hacerlos. Sí, copiar todo el proceso como tal, no solo el Ajá. resultado. Perfecto. Sí, o sea, todo hay que hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, muy seguramente, si ustedes eligen la sustentación, pues si yo les digo hagan el tercero, entonces yo les digo, ¿quién es la unión? ¿Cuál es la diferencia simétrica? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Entonces,
Entonces, obviamente, toda esta parte tienen que desarrollarla bien, ¿no? O saber de dónde sale, ¿no? Ah, listo. Listo, muchachos. Pues esto es lo que podemos ahí conversar en este momento, pues, o en el día de hoy. La idea es que dentro de 8 días, como les decía, pues podemos mirar el cuarto punto, que el cuarto punto también tiene algunas aplicaciones. Eso es más en torno a aplicaciones. Y que también, pues, obviamente hay que echarle cabeza, como yo digo, ¿no? Pero eso lo miramos dentro de 8 días más detenidamente, ¿no? Aquí, como les acabo de decir, en resumidas cuentas, pues les he presentado algunas formas, ¿no? Sobre todo de la unión, de la intersección, la diferencia y el complemento. Y también, pues miramos un poco esa diferencia simétrica, ¿no? Que eso también lo tienen que tener en cuenta, pues, para este tipo de problemas, ¿no? La diferencia simétrica, ¿no? Y además de eso, pues les va a servir mucho el Paint, si por ejemplo ustedes quieren, pues sombrear, ¿no? Y mirar cuál sería la unión, cuál es la diferencia, cuál es la intersección, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en el día de mañana yo les voy a mandar una invitación porque esta semana hay web precisamente de todo esto, ¿no? Entonces muy seguramente les van a mostrar todo esto que estamos hablando aquí. ¿Listo? A ver, les confirmo el día. Sería el jueves. El jueves a las 7 de la noche. Entonces, como les digo, mañana les mando la invitación precisamente para que estén pendientes de asistir a esa web, en donde pues precisamente les van a ir explicando todo lo que toca hacer, ¿no? Lo que hemos ido conversando en el día de hoy, ¿no? Como les digo, dentro de 8 días hacemos el cuarto punto, miramos algunas cosas. La idea es que pues traigan dudas en torno pues, a lo que vayan haciendo. Y bueno, no sé, ¿qué más? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? No, hasta el momento, pues nada. Bueno, solamente es... ¿Cómo? Igual leer lo de la sustentación, o sea, la sustentación es de una fecha en especial para adelante, o por ejemplo, desde ya. No, la sustentación hay que hacerla, la sustentación es a partir del 6 de junio, ¿no? Ah, Si tú miras el póster que yo mandé en el grupo la otra vez, y de hecho creo que también les mandé por correo, ahí dice que las sustentaciones van del 6 de junio al 26 de junio. Y lo importante es agendar, ¿no? Como yo les dije, ¿no? O sea, hay que hacer el agendamiento. La agenda toca hacerla muy antes de la sustentación. Eso lo pueden ir haciendo, sí, eso sí, no hay problema. Sobre todo, pues, porque pues, si otra persona agenda en el horario que les sirve, entonces, pues, es importante no ir sacando esas citas, digámoslo así, esas agendas. ¿Hasta Pues. cuándo es la sustentación? Hasta el 26 de junio. Profe, ¿y esas citas se acaban, esa agenda? No, pues igual tendrías que mirar es cuál es el horario que te sirve y obviamente que otra persona pues no haya agendado en ese mismo horario, ¿no? Porque la idea es que más o menos cada uno de ustedes pues se demore 15 minutos, ¿no? Entonces, muy breve, algunos puntos de los 4 puntos que tienen que hacer, yo les preguntaré y ustedes dicen pues cómo lo hicieron, ¿sí? La idea es que pues obviamente proyecten, por ejemplo, en el trabajo, qué es lo que han hecho, cómo lo han ido haciendo, ¿sí? Y me expliquen pues precisamente cómo han hecho pues un determinado punto, ¿no? ¿Listo? Sí, señor. Bueno, muchachos, entonces yo creo que dejamos hasta allí. Dentro de 8 días seguimos con esta cuestión de trabajando con esta parte de los conjuntos. Cualquier cosa me informan si necesitan pues de mi ayuda, ¿no? Gracias, profe. Gracias. Bueno, hablamos, que estén bien. Chao, profe. Gracias, hasta luego. Descanse.
Hasta luego, que descansen. ¿Puede preguntar el nombre del ZIPA cuál es? Disculpe. Esta sería la unidad 3. Unidad 3.